había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis, causa por la que habéis venido. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Continuamos, como os comentaba, con Hechos, y hoy toca pues un conocidísimo pasaje que es la conversión de Cornelio. Es un punto crucial en el Evangelio, en este caso en la predicación del Evangelio, porque como hemos estado viendo desde principios del libro de los Hechos, estamos enfrentándonos a la evolución de la extensión del Evangelio que comenzó en Jerusalén, continuaría por Judea. Tras la persecución, la muerte de Felipe, se extendió por toda Judea y por Samaria, como estuvimos viendo en semanas anteriores, y ahora va a dar el gran salto que llegó hasta nosotros. Es la predicación a los gentiles. Durante seguramente los primeros 8 años desde la ascensión del Señor Jesucristo, la Iglesia ha sido prácticamente judía, de trasfondo judío. Ahora, por fin, el Señor va a extender su misericordia a todos nosotros, los gentiles. Y el primero de ellos es Cornelio. Y precisamente por un hombre, como vamos a ver, que era un judío tan sumamente ortodoxo, que como veremos esta semana y en las siguientes, en el capítulo 11 y en continuación del capítulo 10 y en el 11, estamos hablando de que fue un gran trastorno para la Iglesia el pensar que también a los no judíos, es decir, a los gentiles, iba a ser extensivo el Evangelio, la misericordia de Dios. Vamos primero con un poquito de geografía,
Porque nos habla de Cesarea. Los acontecimientos van a tener lugar en Cesarea, en Jope, que ya lo vimos en semanas anteriores, pero ahora, ¿qué es Cesarea? Bueno, pues Cesarea era una ciudad muy moderna en aquella época, tendría unos 60 años, 50, 60 años aproximadamente, porque había sido construida por el rey Herodes el Grande en honor al emperador Augusto hacia el 20 antes de Cristo, y estamos sobre el 30, 40 antes de Cristo aproximadamente. Es decir, que era una ciudad moderna, muy moderna, y además era un emporio administrativo. Estaba a unos 54 kilómetros aproximadamente de Jope. Esto sería un día de camino, un día largo, pero un día de camino, era todo terreno de costa, muy llano, y era una ciudad íntegramente romana. Siendo una residencia, o siendo la residencia de la prefectura, de la capital, digamos, administrativa de la Judea romana, estamos hablando que ahí era donde realmente vivía Pilatos. Nosotros vimos a Pilatos en Jerusalén, pero no, él, su residencia oficial la tenía en Cesarea. Como os decía, fue edificada por el gran Herodes el Grande. Él tuvo la mala fortuna o la mala decisión de haber apoyado a Marco Antonio y a Cleopatra, que estaban en contra de la Roma capital, y quisieron, por medio de una guerra civil, escindir lo que era el Imperio Romano Oriental, lo que sería la zona judía, de Palestina, la parte oriental del imperio, incluyendo Egipto, y en una guerra tremenda civil, pues el que salió victorioso fue Augusto, el futuro emperador. Pero, como os decía, Herodes el Grande apoyó a Marco Antonio y a Cleopatra. Y de una manera que nuestros políticos seguro que han aprendido, ellos, este Herodes el Grande, al verse en el lado perdedor, enseguida se fue con el ganador, con Augusto. ¿Y cómo se hizo amigo de Augusto? Pues poniendo todo su poderío al servicio de Augusto, a rey muerto, rey puesto, y edificó una grandísima ciudad. En este caso era la moderna ciudad de Cesarea. Por eso el nombre de Cesarea, en honor al César. Esta ciudad tenía varios elementos que, si Dios quiere, cuando vayamos otra vez a Israel, los que sois reincidentes lo volveremos a ver, y los que no, disfrutaréis de una ciudad que todavía hoy llama mucho la atención, con un gran acueducto que desde muchos kilómetros de distancia traía el agua potable a la ciudad desde los montes Hermón. Conserva todavía un bonito teatro romano y también un hipódromo. Y además, si algo resaltaba en esa ciudad, era el gran puerto artificial que construyó Herodes. Hoy día los puertos no nos llaman la atención, pero en aquella época construir un puerto artificial era algo que nunca hasta entonces se había hecho. Así que, ¿cómo era ese puerto? Pues era el puerto muy parecido al de Cartagena. Hundieron grandes bloques de material en el fondo del mar, hicieron la cimentación e hicieron un grandísimo espigón y una dársena artificial. En aquella época fue algo tremendo. Nunca hasta siglos y siglos después se ha vuelto a hacer algo así. Hoy día no se ve porque un terremoto a principios de nuestra era destruyó aquel espigón y lo hundió en el fondo del mar. Pero en aquella época era uno de los puertos más importantes que tenía Judea, porque junto con Jope eran los únicos dos puertos que tenía, y dos puertos que llegaron a ser un gran emporio cultural y mercantil. Por no hablar más de Cesarea, pues tenemos que vernos ahora en el personaje. Por eso el centurión Cornelio estaba allí. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy importante, porque era la base administrativa y porque la legión o los ejércitos romanos tenían ahí también su cuartel general. Cornelio, ¿quién era? Un centurión. Y para esto leemos que era centurión de una compañía llamada La Italiana. Bueno, aquí Lucas está haciendo otra vez referencia a sus conocimientos históricos y de investigador. La compañía La Italiana no era otra cosa que en otra traducción leemos cohorte, que era una de las secciones en las que se dividía una legión. ¿Quién era este Cornelio? Cornelio era centurión, es decir, un oficial del ejército romano.
Los ejércitos romanos, ya habéis oído mucho, ¿no? Pues se dividían en legiones. Y estas legiones, una legión se dividía en 9 compañías, es decir, en 9 cohortes. Y cada cohorte tenía 6 centurias. Y el centurión Cornelio era el capitán de una de esas centurias. En la cohorte italiana había 6 centurias, pues el oficial Cornelio era uno de esos oficiales. En total, en una legión con 5.500 soldados, había 80 legionarios. Para que os hagáis una idea, era un oficial muy importante. Entre 5.500 hombres, él era uno de los 80 perdona, se me ha ido la palabra, de los 80 oficiales importantes de esa legión. Así que por eso vemos que tenía criados y que tenía soldados piadosos o soldados que le prestaban mucho servicio y mucha devoción. Es que era un hombre importante dentro de aquel ejército. Leemos el versículo 2. Ya hemos visto un poquito de geografía y de contexto de quién era este oficial romano. Pues leemos ahora en el versículo 2 que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Y esto, cuando lo estaba viendo, me producía una duda. Y la duda era, ¿Cornelio era creyente? Os hago la pregunta a vosotros también. ¿Acaso Cornelio era creyente? Vamos a traer esa pregunta a nuestros días. Nos imaginamos personas piadosas, temerosas de Dios. Tengo una amiga, buena amiga, Ramona. Ella es temerosa de Dios. Ella es una mujer piadosa que reza al Dios en el que cree. Hay personas que si no les ha llegado la luz del Evangelio pueden ser salvas, pueden ser creyentes, aunque si no le ha llegado la luz del Evangelio el Señor vaya a salvarlas. ¿Cornelio era salvo a pesar de no conocer el testimonio del Evangelio? Os dejo esa pregunta ahí porque es una pregunta que no solo me hago yo, nos podemos hacer en esta mañana nosotros, y que hay mucha gente que piensa que sí, realmente, lógicamente, el que no ha conocido a Cristo y es una persona piadosa o temerosa de Dios, pues puede quizás ser salva. Hay quien pueda pensar esto y seguro que en la iglesia de Dios también, quizá alguno de vosotros pueda pensar y dice, bueno, al que no le ha llegado el Evangelio de Cristo también puede ser salvo. ¿Por qué no? Sería injusto, ¿no? Bueno, pues ante las dudas que nos podamos hacer de la palabra de Dios, tomad siempre de referencia este axioma. La Biblia responde a la Biblia. Y para saber qué era o qué fe tenía Cornelio, ir al versículo 25 que leeremos en otra semana. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Lo que sí tenemos claro es que era un hombre temeroso, pero no sabía distinguir qué era divino y qué era humano. Para empezar. Él adoró a Pedro y Pedro le tuvo que decir, ni se te ocurra que yo soy mi nombre. Nos vamos a Hechos capítulo 10 al versículo 44 y nos dice, lo leeremos también en las próximas semanas, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Es decir, que ni Cornelio ni sus familiares ni amigos tenían el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, seguimos leyendo, capítulo 11, versículo 13 al 14, y nos dice, y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mis queridos hermanos, ante la duda, ¿sería creyente este hombre piadoso y temeroso? La respuesta es no. Era
piadoso, ahora veremos el sentido de que quería decir de piedad, temeroso, vamos a ver qué quería decir temeroso de Dios, pero era un hombre que no tenía claro cuál era la divinidad verdadera, que no sabía exactamente, que no tenía el Espíritu Santo, y como nos dice Romanos capítulo 8, si no tiene el Espíritu Santo, capítulo 8, versículo 9, nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9, y nos dice la palabra de Dios, recordar, la Biblia responde a la Biblia. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y como hemos leído, ni Cornelio ni sus más allegados tenían en aquel momento el Espíritu de Dios. Hasta que no cayó el Espíritu de Dios sobre ellos, ellos no fueron salvos. Por muy piadoso, por muy... Y podemos leer, por amor al tiempo no lo vamos a hacer, pues Primera de Corintios, capítulo 2, 2:14, que incide más en esto de tener el Espíritu de Dios, los que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo de que Cornelio era piadoso? Pues en el Nuevo Testamento se usa una palabra griega que se llama, que es eusebeia. De ahí viene la palabra Eusebio, que traduce como piedad o como religiosidad. La reverencia o temor ante lo divino y respeto por las ordenanzas religiosas. Esto era lo que era Cornelio, un hombre temeroso de lo divino, temeroso de las cosas de la religión, que quería llevar un orden, porque en su interior sabía que todos los hombres tenemos esa eternidad en nuestro corazón. Y debemos, incluso en nuestra incredulidad, llegamos a confesar que esa eternidad está ahí. Pues este hombre era temeroso de ese concepto. Y por eso en las epístolas pastorales sí se habla de piedad, como ahora vamos a ver, pero en el Nuevo Testamento en general, cuando se habla de este término de piedad como la que tenía Cornelio, pues no es la piedad que se ve en las epístolas pastorales. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 12. Nos vamos a Hechos 3, 12, vamos a ver otras personas piadosas. Pues 3, 12 nos dice: al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? No había ahí una religiosidad que hubiera hecho andar a este cojo en la puerta de la Hermosa. Capítulo 8, versículo 2. Esteban ha sido muerto. Y en el versículo 2 dice que algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Esteban, sin duda alguna, era un hombre amado en las sinagogas judías. Y hombres piadosos de religión judía se encargaron, no los cristianos, no los amigos de Esteban, no los hermanos de Esteban, sino hombres piadosos, aquí se refiere a este concepto que estamos viendo, fueron los que cogieron a Esteban y lo llevaron a sepultar. Y por último, vemos también en Hechos capítulo 13, para terminar ya con el concepto este de la piedad al margen de lo que se menciona en las pastorales sobre los cristianos piadosos. Hechos capítulo 13, versículo 50 nos dice: pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Aquí vemos cómo los judíos instigaron ¿a quiénes? A las mujeres piadosas, a esas mujeres que tenían esa religiosidad. Hoy a lo mejor estaríamos pensando en nuestras beatas de pueblo. Bueno, no quisiera yo ahí equiparar a ambos conceptos, pero verdaderamente eran mujeres con una religiosidad, con un temor a la divinidad, a la religión judía, que tenía sus puntos positivos. No estoy aquí quitando nada de lo positivo en ese concepto, pero recordemos una cosa: lo mejor del hombre sin Cristo es como trapos de inmundicia. Es algo muy feo, como compresas usadas, perdonadme la expresión, es lo que dice la palabra de Dios. Así que en las pastorales sí se habla de otro tipo de piedad, que vamos a ver ahora muy brevemente.
Las pastorales, las epístolas pastorales, ¿cuáles son? Pues primera y segunda de Timoteo, la epístola de Tito y segunda de Pedro. Bueno, pues la piedad cristiana es diferente a esta piedad, a esta eusebia, a esta religiosidad. La piedad cristiana leemos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver cuál es esta piedad cristiana, que no es la que tenía Cornelio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad, ¿mediante qué? El verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Es decir, que la verdadera piedad, ¿por dónde viene? Por el conocimiento de aquel. Pero ¿quién es aquel? El que nos ha llamado. Te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Es la voz del Evangelio, es la predicación de Cristo a través de estos discursos que estamos estudiando durante estos meses en el libro de Hechos, y que Dios mediante en el próximo estudio veremos qué es lo que vuelve a decir Pedro a Cornelio y a los suyos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Otro texto de entre los varios, pues he elegido estos dos. Primera de Timoteo 3, 16, hablando también de la piedad. Nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Este es el misterio de la piedad. Fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído al mundo y recibido arriba en gloria. En la predicación del Evangelio al completo, todos sus puntos cardinales en este versículo 16. Así que para resumir, deciros que la piedad no es otra cosa que la piedad cristiana, no la de Cornelio, es la expresión práctica de la fe en una vida de arrepentimiento. Una vez que nos hemos arrepentido, esta lucha es una lucha contra la tentación. En la práctica, la piedad se arrepiente, la piedad expresa una vida en lucha contra la tentación. Es una piedad práctica que desarrolla hábitos en nuestra vida, hábitos de oración, hábitos de gratitud y hábitos, mis queridos hermanos, de reverente observancia de la Santa Cena. El hábito de acudir a la congregación a conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de tomar el pan y el vino. Es hábito, no es algo puntual, como observamos en otras religiones, con una misa y un cochino para un año, perdonad la expresión. Son cosas que estamos acostumbrados en nuestra mente, en nuestra tradición, en nuestra cultura. Son hábitos. Es el cultivo de la esperanza, no otra cosa. Es el cultivo del amor. Vivimos en esperanza, desarrollamos una vida en amor, la generosidad, el gozo, la búsqueda de la honestidad, de la justicia. Un cristiano tiene que ser honesto, tiene que aplicar la justicia, buscar la justicia, el bien en las relaciones humanas. El bien en las relaciones humanas. ¿Y esto qué implica? El respeto. ¿El respeto a qué? Pues a la autoridad que ha establecido Dios, y es la autoridad que ha establecido Dios en la Iglesia, la autoridad que Dios ha establecido en el Estado, la autoridad que Dios ha establecido en la familia, la autoridad que Dios establece en el trabajo. Y muchas veces no va a ser fácil ni respetar a las autoridades de la Iglesia, ni a las autoridades del Estado, ni a la autoridad familiar, ni en el trabajo, pero en definitiva es lo que leíamos, que tiene que ser algo que desarrolle en nosotros, un hábito. Esa es la piedad. Y en definitiva, como leemos en Primera de Pedro, no te chafo la chancla, Domingo. Trataré de no decir muchas cosas de Primera de Pedro para que las digas tú. Primera de Pedro, capítulo 15, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Esto es la piedad, apuntando siempre nuestra vida hacia una santificación progresiva.
Pero no obstante de que Cornelio no fuera creyente, tenemos que dejar muy claro que, a pesar de eso, Dios es misericordioso y amó a Cornelio y nos amó a nosotros. ¿No llevábamos una vida descarriada a ojos del mundo? Me amó. ¿Llevábamos una vida descarriada a ojos del mundo? Nos amó. ¿Cornelio era un soldado? Sí. ¿Haría cosas que en su trabajo no estarían correctas delante de Dios? Sí, pero Dios le amó. Era un hombre que hacía muchas limosnas, sin ser un prosélito, amaba al pueblo judío. Bien. Temeroso de la divinidad. Bien. Que hacía limosnas, que como decía, oraba siempre. En otra traducción dice, oraba continuamente. Él se dirigía de alguna manera a esa divinidad. Era una práctica normal en él. Bien. A Dios eso no le daba por satisfecho, pero Dios amaba a Cornelio, esa vida anterior. Y como amó a Cornelio, no solo lo amó un poquito antes, a ti y a mí, Dios nos amó antes de que Cornelio o tú o yo rindiéramos nuestro corazón a Dios por medio del Espíritu Santo. Es lo que leemos en Efesios, capítulo 1. Dios nos ama con amor eterno. Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 3 al 5. Aquí hay mucha harina, aquí hay mucha tela que cortar, no voy a entrar, pues esto ya merecería varias semanas de estudio, pero nos dice Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Antes de la fundación del mundo, la misericordia de Dios ya estaba mirando el corazón de Cornelio, el tuyo y el mío. Esto es un misterio que no llegamos a entender. Tampoco entendemos el misterio de la Trinidad y lo hemos estudiado y lo asumimos. Es que de Dios no lo podemos entender todo. Pero sí nos dice claramente que antes de la fundación del mundo ya Dios había puesto los ojos en cada uno de nuestros corazones. No en todos los corazones, sino en el tuyo, en el mío, en el de Cornelio. Y es así como podemos también leer en Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Cómo amó eternamente a nosotros? ¿Cómo nos amó? ¿Valía la pena amarnos? Es un dilema, ¿valía la pena amarnos? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solo nos amó eternamente, sino que siendo todavía pecadores, ya nos amaba. Y esta es la posición de Cornelio, que siendo aún pecador, Dios estaba proveyendo para él una salvación, un mensaje que iba a dar Pedro. Podríamos leer más, Tito 3, del 3 al 5, Romanos 3, del 29 al 30. Por amor al tiempo, lo dejamos. Algo muy importante. Cuando estamos viendo este pasaje, Timoteo recibe esa visión, Cornelio recibe esa visión, y Cornelio, ¿qué hace ante la visión? Mis hermanos, ¿qué hicimos nosotros cuando Dios se nos reveló con el Espíritu Santo? Pues lo que hicimos fue obedecer. Y es lo que encontramos aquí en Cornelio. Capítulo 10, versículo 5. Le dice en esa revelación, el ángel, despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que se llama Pedro. Y después de que el ángel le hablaba, versículo 7, y que se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, ¿qué hizo? Le envió a Jope. Obedeció. Ese es el kit de la cuestión. Obedecer. Cuando llegue el momento en nuestra vida de inflexión, ser capaces de obedecer en el Espíritu Santo. Esta semana nos vamos ahora a adelantar un poquito, no terminaremos todo lo que había, pero bueno, nos vamos un poquito al capítulo 10, los versículos del 9 al 16, solo lo voy a introducir un poquito.
y decir, y mientras estaba Cornelio orando, Dios estaba actuando. Eso ya lo veremos en el próximo estudio, pero os dejo esto. Esta semana hablaba con un hermano y la verdad es que hay preocupación porque este rebaño es pequeño, como nos decía Domingo, hay mucha preocupación. La pandemia ha arrasado nuestras actividades. Parece como si fuéramos a desaparecer. La iglesia cerrada, los cultos en pequeñito. Aquí de alguna manera no nos juntamos todos los que estamos, pero recordemos una cosa. Y esto tiene que ser de mucho ánimo, porque hablaba con un hermano y decía, es que hay veces, demasiado a menudo en estos tiempos, se nos viene el alma a los pies y nos desanimamos. No nos desanimemos, porque Dios ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Y contra nuestra iglesia, nuestra manada pequeña, no va a prevalecer las puertas del Hades. Estemos con esta preocupación, mis queridos hermanos, mientras haya un corazón en esta iglesia que esté preocupado por el resto de los hermanos, mientras haya una preocupación porque sigamos abiertos para seguir predicando a Cristo y para seguir proclamando las glorias de aquel que nos salvó, mientras no haya un corazón nada más que su intención sea dar la gloria a Cristo, las puertas del Hades no van a prevalecer. Y mientras Dios te está escuchando a ti y a mí por nuestra preocupación, por nuestra iglesia, por nuestro ministerio, por lo que tengamos que hacer, Dios, por otro lado, ya está actuando. Y para eso os quiero dejar ya finalmente ese pasaje de primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14, y ya continuaremos con este tema en otra semana. Pero Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, tenemos ahí a Elías que ha salido huyendo de Jezabel, ha hecho una gran victoria contra los profetas de Baal, pero viene el altibajo. Y viene el capítulo 19, versículo 14, dice, y respondió Elías al Señor, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor dijo, ve, regresa por el camino de Damasco. Y nos dice el versículo 18, pero dejaré 7.000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Hermanos, estás preocupado por la obra de Dios, estás preocupado por la iglesia, estás preocupado por el ministerio, estás preocupado por que siga el testimonio de Dios adelante. Bien, estupendo. Elías tuvo un vivo celo, pero mientras él estaba preocupado por esto que estaba aconteciendo, porque el testimonio de Dios estaba siendo ultrajado, Dios ya estaba obrando por otro lado. Y eso le decía al hermano esta semana. Si estamos preocupados, bien, no te preocupes, no nos vengamos abajo. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay otros hermanos en nuestra iglesia, hay otros hermanos orando por nuestra iglesia en otros lugares. Así que ánimo, porque Dios, mientras nosotros estamos orando, Él nos está escuchando y está preparando más trabajo y también un desarrollo de su testimonio que nos va a sorprender. Así que, mis queridos hermanos, ánimo y que en esta semana podamos estar convencidos de lo que en esta semana lo que Dios pide es algo tan sencillo como tan difícil. Tu piedad, mi piedad, nuestra santificación. Amén. Así es. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que nos das de poderla disfrutar. Unos breves versículos, Señor, en los que tú tienes mucho que decir y no queremos añadir nada más, sino que tu Santo Espíritu haga ahora que ellos cuajen en nuestro corazón y nos animen a seguir trabajando en tu obra, en luchando en el ministerio, porque grande es el Dios al que servimos y solo tú te mereces la gloria. Por eso ahora despídenos con tu paz. Señor, prepara esta semana para que caminemos en tus pasos, siempre mirando a ti,
a pesar de las cosas oscuras que hay alrededor, Señor, pero tú estás por encima de la tormenta y tú estás preparando la vida eterna para aquellos que te esperamos y que hemos confiado en ti, no por nosotros, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, a ti sea solo la gloria en este día, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.